Hay un salmo, que es el Salmo número 139, que de hecho me gustaría que lo tenga ahí muy presente, porque el salmista David hace un despliegue maravilloso de todo lo que son los atributos de Dios. Me encanta porque él aquí pone en práctica los atributos de Dios. Si miramos muy bien, el salmista en este Salmo 139 explica, por ejemplo, la omnisciencia de Dios en los versos del 1 al 6. Explica la omnipresencia de Dios en los versos del 7 al 12. Y explica la omnipotencia de Dios en los versos del 13 al 16. Aquí el salmista hace un despliegue general de 3 atributos de Dios que nos impresionan, que sin duda alguna nos enseñan lo grande que es nuestro Dios, lo profundo que es nuestro Dios. A tal punto, David es maravillado por los atributos de Dios, que el verso 6 del Salmo 139, él mismo confiesa y dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él dice: alto es y no lo puedo comprender. Hay cosas de Dios que nunca vamos a comprender, porque Él es insondable, como decía el apóstol Pablo. También el verso 14, ahí mismo el salmista dice: te alabaré. ¿Por qué? Porque formidables, porque maravillosas son tus obras. Y mire que el salmista dice: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Concluye diciendo en el verso 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. David explica en estos versos lo maravillado que estaba al reconocer esos atributos del Señor. Y es lo que yo deseo esta mañana. Lo que yo deseo esta mañana con este mensaje es que todos nos vayamos con esa expectativa de conocer más a Dios, pero al mismo tiempo lo adoremos por lo que Él es. Al mismo tiempo lo adoremos por lo que Él hace. Y hoy quiero que miremos detalladamente qué es su omnipresencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo comprender? Y lo primero que quiero que veamos como primer punto de este mensaje es: ¿cuál es el alcance de su presencia? Miremos eso. ¿Cuál es el alcance de su presencia? El verso 7, el salmista hace una pregunta. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Luego dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Esta es una pregunta hipotética donde el salmista dice: ¿acaso hay un lugar donde yo de verdad pueda esconderme de Dios? ¿Acaso existe algún punto geográfico en este planeta Tierra donde yo pueda decir que allá Dios no me ve? Donde yo pueda decir que allá Dios no me oye, donde yo pueda esconderme del Señor. Y la respuesta es un no rotundo, porque no existe algún espacio, no solamente en la tierra, sino en todo el universo, donde Dios no habite, porque Él lo llena todo. Cuando David hace esta pregunta, él mismo sabe la respuesta. Por eso decía que era una pregunta hipotética, porque él mismo sabía que no existe un espacio o un lugar que Dios no lo habite, que Dios no lo llene. Dios no está encerrado en ningún lugar. Dios no es propiedad de nadie. Nadie puede atribuirse la franquicia única de Dios. Nadie, ningún ser humano, ninguna organización, ninguna denominación, porque Dios no es propiedad de nadie. Dios lo llena todo. Él está en todo lugar, en toda parte. Cuando Salomón dedica el templo al Señor, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, me encanta esta oración que él hace y al mismo tiempo esta pregunta. Él dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, dice Salomón, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Nosotros a veces tenemos un concepto muy errado de que cuando venimos a este lugar, venimos a la iglesia. Y siempre decimos, voy para la iglesia, voy para la iglesia. De hecho, eso nos enseñaron desde pequeños. Pero en realidad, la iglesia es universal, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Este lugar es un templo. Este lugar es consagrado para oír, para predicar y para buscar espacios donde Dios hable a través de su palabra. Pero donde usted esté, ahí está la iglesia. Cuando Salomón consagra el templo, cuando Salomón dedica el templo, él mismo lo entiende. Porque él dice, ¿acaso es verdad que Dios va a morar sobre la tierra? ¿Acaso es verdad que Dios solamente va a morar en esta casa que yo he edificado? Salomón está dando a entender que ni siquiera los cielos lo pueden contener. Entonces, cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, no solamente hablamos de que Él esté en todo lugar. Me gusta esto porque la palabra omni, leía yo, se traduce como todo. Diga conmigo todo. Eso significa que todo Dios está en todas partes al mismo tiempo. Todo Dios está en todas partes al mismo tiempo, ¿sí? Ahora yo estoy aquí, en este punto geográfico, estoy subido en una plataforma, en una tarima, como lo quiera llamar. Aquí estoy predicando. Y aunque mi voz a través de estos aparatos se puede amplificar y lo puede oír el que está allá atrás, eso no significa que yo esté allá atrás. Es simplemente la voz que se oye, porque yo estoy aquí. Yo no puedo saber qué está sucediendo allá atrás. Yo no puedo saber si usted está moviendo el pie o no. No puedo saber usted cómo está sentado. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Yo puedo darme cuenta de lo que pase aquí. De hecho, si algo se cae detrás de mí, tampoco puedo saber que se cayó, porque no estoy allá, ¿sí? Digamos que es una presencia limitada. Pero cuando se habla de que Dios es omnipresente, se entiende de que Él sí está todo y en todas partes al mismo tiempo. Todo y en todas partes al mismo tiempo. No hay un lugar, no hay una esquina, no hay un milímetro, no hay un centímetro que Dios no llene, que Dios no esté. Dios lo llena absolutamente todo. De ahí la pregunta del salmista cuando él dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Hay un lugar donde yo pueda oír de ti? No lo hay. Eso significa que todo el tiempo estamos ante la presencia de Dios. Esto significa que donde quiera que estemos, allí está todo Dios con todo lo que Él es y con todos sus atributos. Esa es la omnipresencia de Dios. De hecho, el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso número 23, mire lo que él dice. Él dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Verso 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Sí se dan cuenta, hermanos, del alcance de la omnipresencia de Dios? Dios lo llena absolutamente todo. Es imposible escondernos en algún lugar para huir de Dios. En el principio, cuando, por ejemplo, la Biblia habla, cuando el pecado entra a la tierra por medio de la desobediencia que cometieron Adán y Eva, ellos quisieron esconderse de Dios. De hecho, hay una pregunta también ahí hipotética que hace el Señor, porque el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Eso no significaba que Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo. Era una pregunta para él entender no todo su posición geográfica, sino su posición espiritual, ¿sí? Su posición espiritual. Cuando Jonás intentó huir de Dios, que la Biblia dice que fue comisionado para ir a un lugar, pero él cogió el lugar contrario para huir lejos. Él pensó tal vez en su humana manera de razonar que él podía huir de Dios, pero Dios controló el mar donde él estaba navegando en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay un lugar,
Es imposible esconderme de Dios. Y eso es bueno que lo entendamos. Y así como Jonás intentó esconderse de Dios, así como Adán intentó esconderse de Dios, podríamos decir que es un absurdo que usted y yo hoy intentemos huir de Dios. No podemos huir de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez jugaron escondite con los hijos? Todos los días me toca jugar eso con Emma. Y lo más curioso de jugar al escondite con Emma es que ella siempre se esconde en el mismo lugar. Entonces ella me dice: papi, juguemos al escondite. Entonces me dice dónde tengo que contar, me dice que tengo que cerrar los ojos, me hace apoyar contra la pared, como cuando éramos niños y jugábamos. 1, 2, 3. Yo sé dónde está ella. Y cuando salgo a buscarla, tengo que recorrer toda la casa diciendo: ¿dónde está Emma? ¿Dónde está Emma? Y por allá, ella, hasta así ingenuos son los niños, porque cuando digo: ¿dónde está Emma?, ella dice: estoy aquí. Yo ya sé dónde está, pero ella aún así se delata. Pero ¿sabe qué es lo más ingenuo de Emma y de los niños? Que ellos muchas veces se esconden debajo de la sábana. Y un niño cree que cuando él, de alguna manera, se tapa los ojos con algo, él piensa que nadie lo está viendo. Esta es la ingenuidad de un niño. Muchas veces yo cuento para encontrarla a ella y ella sigue ahí en la cama y se tapa con la sábana y cree que yo no sé dónde está ella. Así de absurdo termina ser el nosotros tratar de escondernos de Dios. Así de absurdo termina ser el nosotros procurar huir de la presencia de Dios. Eso es lo que el salmista está diciendo. De hecho, en el verso 8, mire que él dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Salmo 90, verso 8, en la NTV, dice el salmista: tú despliegas mis pecados delante de ti. Y dice: nuestros pecados secretos, y los ves todos. Increíble. Mire cómo dice él: despliegas nuestros pecados delante de ti. Nuestros pecados secretos, y los ves todos. Porque muchas veces uno de creyente es tan ingenuo que piensa que hay lugares donde el pecado no es tan pecado. Porque uno piensa que se puede esconder de Dios. Uno piensa que nadie lo está viendo. Y el hecho de que nadie lo esté viendo a uno no significa que nadie sepa. Porque Dios sí lo conoce. Porque Dios sí lo sabe. De hecho, el apóstol Pablo, cuando estaba ya en Atenas, predicándole a estos filósofos acerca de Dios, en Hechos capítulo 17, verso 28, él dice al finalizar: porque en Él vivimos. Escuche esto: en Él vivimos y en Él nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho: porque linaje suyos somos. En Él vivimos y en Él nos movemos. Si yo me muevo acá, me muevo en Él. Si yo me muevo a la izquierda, me muevo en Él. Si yo me muevo al frente, me muevo en Él. Porque Él lo llena todo, absolutamente todo. Eso es como usted coger una canica o una bola con la que jugábamos de niños, llenar un balde con agua y simplemente dejarla caer. La canica está completamente inmersa en el agua. No puede huir del agua. Así somos tú y yo delante de la omnipresencia de Dios. C.S. Lewis, un escritor que me gusta leerlo, él dijo: podemos ignorar la presencia de Dios,
pero no podemos evadirla. Podemos ignorar la presencia de Dios, pero no podemos evadirla, porque el mundo entero está lleno de Dios. Lo que pasa es que Él anda por todas partes como un incógnito, como un detective que no se ve. Él se camufla. Nosotros en nuestra ignorancia pensamos que podemos escondernos, pero Dios anda por el mundo. Sencillamente, ¿por qué? Porque Él lo llena todo, absolutamente todo. Usted y yo podemos ignorar a Dios, pero no creamos que podemos evadir la presencia de Dios. Ahora, entendiendo eso, porque creo que he sido muy claro, la pregunta que yo quiero hacerles es la siguiente. Es, ¿hasta qué punto leer este Salmo 139 nos hace sentir bien? Porque yo sé que muchos cuando escuchan este tema, inmediatamente piensan en sus pecados ocultos, piensan en aquellas cositas que nadie sabe, que se cometieron, que se hicieron. Es como si alguien, no sé si alguna vez alguien se le ha acercado y le dice así: donde quiera que tú vayas, no podrás huir de mí. No podrás. Míreme muy bien. Míreme muy bien. Como esta mañana alguien me decía: míreme muy bien, pastor. ¿Por qué? Porque cuando uno lee este salmo, uno piensa entonces que Dios es como un detective. Uno piensa que Dios es como ese agente secreto que está pendiente a ver dónde usted cae para inmediatamente caerle. Eso es lo que se nos viene a la mente. Eso es lo que pensamos. Pero ¿qué tal si hoy cambiamos esa forma de ver ese salmo? Y más bien lo vemos de otra manera. ¿Qué tal si estas palabras las dijera el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios que nos dice: donde quiera que tú estés, yo siempre voy a estar contigo? Donde quiera que tú vayas, yo siempre te voy a acompañar. Ese Dios de amor que nos dice: mira, hijo, por más que tú trates de huir de mí, tú nunca podrás. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar contigo. Y esa es la percepción que yo quiero que hoy entendamos acerca de la omnipresencia de Dios. No como algo que constantemente nos vigila, no como algo que constantemente nos supervisa a ver dónde nos equivocamos, no, sino como esa compañía que aún en medio de esos pecados ocultos, que aún en medio de esos errores que nadie sabe, Él está dispuesto a darte la mano, a tomarte de su mano y decirte: hijo, yo sigo estando contigo. Ven, dame tu mano, yo te levanto y salgamos de esta juntos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿A dónde quiero llegar con este mensaje? A donde yo quiero llegar es que si usted realmente ha entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a que si usted realmente ha entendido lo que significó en algún momento de su vida entregarle su vida al Señor, si usted ha creído que es salvo por gracia, si usted ha creído que Jesús lo es todo, Él es su Señor, Él es su amo, si usted ha creído en eso, hoy no se sienta mal por las cosas que hayan podido pasar estando lejos de la presencia de alguien, pero Dios sí, conociéndolo todo. Porque hoy Dios te está diciendo: yo estuve allí aun cuando tú pecaste. Yo estuve allí aun cuando tú mentiste. Yo estuve allí aun cuando tú te equivocaste. Yo estuve allí cuando todos te dejaron solo. Yo estuve allí cuando nadie te dio la mano, porque Él nunca nos ha dejado solos. Y Él hoy nos está diciendo que esa omnipresencia, Él mismo se vale de ella para ayudarte. Y muy probablemente estás aquí por esa omnipresencia de Dios, porque aún reconociendo que eres un pecador, aún reconociendo que somos humanos y que nos equivocamos, Él no estuvo para juzgarnos,
sino para darnos la mano y ayudarnos a seguir adelante. Y hoy es un motivo muy grande para seguir dándola toda, por vivir fiel para el Señor, por agradarle a Él, por salir adelante, por cumplir esos sueños, esos proyectos, aún tan lejanos que tú los veas. Hoy puedes decir: Dios estará conmigo siempre, porque Él lo ha prometido. Alguien que lo crea, que glorifique al Señor. No veamos este salmo como una acusación. Veamos este salmo con gratitud. Y digámosle a Dios: Dios, gracias por estar conmigo. Gracias por no dejarme. Gracias por estar conmigo en los momentos más bajos, como también los momentos más altos de mi vida. Gracias, Señor, porque nunca me has dejado. El Señor está con nosotros siempre. Nunca nos vamos a liberar de eso. Él es omnipresente, Él lo llena absolutamente todo. Yo creo que para nosotros como hijos de Dios no existe un privilegio más grande que decir que Dios siempre está con nosotros. Cuando vas temprano y coges un bus, cuando te levantas y coges tu carro, tu moto, cuando vas por la autopista, cuando llegas al trabajo, cuando lloras, cuando ríes, cuando entrenas, cuando estudias, cuando trabajas, siempre está contigo. Qué calidad de Dios el que tiene esta iglesia. Qué calidad de amigo el que tiene esta iglesia. No te sientas solo. Yo sé que es normal. Muchas veces uno se siente solo. Pero recuerda siempre que Dios, Él está ahí. Él está a la distancia de una oración. Él está a la distancia de una declaración de fe. Cuando te sientas solo, invoca su nombre y Él va a socorrer para ayudarte, porque Él escucha tu oración. Veíamos a Natanael ahorita llorando. Estaba solo. Él hasta en medio de su oración, él miraba al cielo y según el video que veíamos, él no veía una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Oramos y como que todo está nublado, la oración no pasa del techo y nos sentimos confrontados aún con nuestra propia fe y decimos: ¿sí valdrá la pena esto de orar? No hay una oración que Dios no te haya oído. No hay una oración que no haya llegado a la presencia de Dios. Dios te ha oído todas las oraciones que has hecho. Y si todavía no hay respuesta, es porque todavía no es el tiempo. Pero aún debajo de la higuera, Dios nos ha oído, porque Él siempre ha estado con nosotros. Es un privilegio maravilloso. De hecho, el salmista en el verso 10, cuando él habla de todos esos lugares donde uno no puede huir de Dios, el verso 10 me encanta, porque es lo que yo trato de hoy como dar a entender con este mensaje, porque él dice: aún allí estará tu mano. Qué bonito, ¿cierto? Aún allí estará tu mano. Y aún allí me asirá tu diestra. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un lenguaje antropomórfico que usaban los escritores cuando hablaban de la mano de Dios, cuando hablan de los ojos de Dios, cuando hablan de los pies de Dios. No es que Dios tenga manos. No, Dios es espíritu. No es que Dios tenga ojos, no, Dios es espíritu. Pero ellos lo daban a entender porque era un lenguaje comprensible, porque así de personal se convierte Dios. Aún allí estará tu mano para ayudarme a salir adelante. Me encanta cuando Isaías en el capítulo 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y mire que aquí el escritor dice: cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos pasases, también no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá sobre ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué bonito es saber eso. Ahora bien, eso no significa que aunque Dios lo llene todo, Él manifieste su presencia en todo lugar. Eso no significa que aunque Dios todo lo ocupe en el espacio, en la materia, eso no significa que Él manifieste su presencia en todo lugar. Porque una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Y es lo que nos lleva al segundo encabezado de este mensaje, y es: su presencia se manifiesta de diferentes maneras. Es una realidad la omnipresencia de Dios, es un atributo, diríamos, normal de Dios. Él es omnipresente. Sin embargo, Él obra de maneras diferentes en diferentes lugares. Colosenses capítulo 1, verso 17 nos enseña que por Él todas las cosas subsisten. Es decir, Dios está pendiente de la creación. Todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas. Eso es como, bueno, ahorita que está de moda el trabajo a la distancia, ¿no? Remotamente. Y el papá que trabaja remotamente puede estar en el computador, en la sala de su casa trabajando, al mismo tiempo puede estar cuidando el niño que tiene 1 año, al mismo tiempo está pendiente de una llamada, al mismo tiempo está pendiente del desayuno. Bueno, ¿será que sí habrán papás así? Hablemos más bien de la mamá. La mamá que está pendiente que los huevos estén en el término, que está cargando aquí el hijo, que va y saca del horno la torta, lo que esté, porque son multitarea, ¿sí? O sea, están en un lugar, pero están trabajando de forma distinta. Hacen una cosa, aquí hacen otra cosa, hacen otra cosa, ¿verdad? Dios de esa manera obra. Él lo llena todo, pero Él se manifiesta de formas diferentes, ¿sí? De formas diferentes. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, verso 21, hay una palabra aquí que dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice descenderé. Eso no significa que Dios estaba en un lugar alto y necesitaba bajar. No, es un término, repito nuevamente, que se usa para entender lo humano, lo comprensible, lo que usted y yo entendemos, porque Dios lo llena todo. Y aquí Dios se manifestó con un juicio para Sodoma y Gomorra, y todos sabemos cómo terminó esa ciudad consumida por el fuego. ¿Por qué? Porque si hay una manera diferente de cómo Dios se manifiesta con un impío y cómo Dios se manifiesta con un creyente. Y le voy a decir por qué. Hay como una separación. La separación que hay entre Dios y los incrédulos no es geográfica, sino relacional. Repito, la separación que hay entre Dios y los incrédulos no es geográfica, es relacional. ¿Está cerca Dios de la gente que no cree en Él? Sí y no. ¿Está cerca Dios de la gente que se considera atea? Sí y no. ¿Está cerca Dios de los que aún blasfeman contra Él? Sí y no. No relacionalmente. ¿Por qué? Porque ellos no se relacionan con Dios, pero sí geográficamente, porque hay que entender que el impío también goza de la omnipresencia de Dios. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. O sea que nosotros, los que creemos en Él, tenemos un privilegio extra en cuanto a la omnipresencia de Dios, y es que nosotros nos relacionamos con Él. Nuestra amistad con Dios es relacional, más allá de ser geográfica. De hecho, en el Salmo 25, verso 14, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? ¿Con quiénes?
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Tremendo eso. Es como aquella pareja de matrimonio que viven en la misma casa, pero aunque están en la misma casa, viven a miles de kilómetros relacionalmente. Aunque están en la misma casa, eso no significa que tengan comunión. Eso no significa que haya realmente un matrimonio como Dios quiere. ¿Por qué? Porque es la situación de muchas parejas. Pueden dormir en la misma cama, pueden comer en los mismos platos, pueden ducharse en el mismo baño, pero aún así están separados relacionalmente. Por eso no hay nada más bonito que podernos relacionar con Dios, poder estar cerca a Él. Cuando Pablo da a entender la condición de los efesios antes de conocer a Cristo, mire que en Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, y mire cómo dice, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos como lejos, habéis sido hechos como cercanos por la sangre de Cristo. Mira, lo que quiero llegar es que no nos podemos conformar con la omnipresencia geográfica de Dios. Hay que ir más allá. Hay que relacionarnos con Él. Como yo siempre he dicho, Dios no se concibe en un solo lugar. Dios no es propiedad de nadie. No se trata de una religión más. No se trata de una organización más. No se trata de ese tipo de marcos donde muchas veces los hombres nos dividen. Se trata de relacionarme con el autor de la salvación. Se trata de tener relación con Él. Se trata de hablar con Él como si fuera el amigo más cercano. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana. Digo que empecé mi vida cristiana porque aunque yo nací en un lugar cristiano y desde que yo nací ya mi papá era pastor, que hoy honro su vida como siempre lo haré, un hombre de Dios. Entonces yo recuerdo que tuve una experiencia muy personal con Dios y estaba estudiando en la universidad y no había todavía carro. Entonces me tocaba ir a coger la ruta del bus y me gustaba, me levantaba muy temprano. Eso de recibir clase de estadística a las 6 era buenísimo. Y empecé a tener esa comunión con Dios tan bonita que yo quería en todo tiempo agradarlo y en fin. Y salía a la calle allá en la avenida Tercera Norte en Cali y pasaba la Pance 4. Y ya hasta el conductor me conocía. Súbase, monito, que este lo lleva. Pasamos por toda la autopista, lleva. Y yo me subía y me sentaba ahí en la buseta. Y era muy bonito porque a esa hora nadie se subía, pues no había muchas personas en el bus. Entonces yo me sentaba y al lado derecho pues no había nadie. Y yo estaba en ese primer amor. Entonces yo decía, bueno, Dios, usted hoy me va a acompañar a mí. Siéntate aquí. Y hablaba con él. Yo creo que los demás me veían y decían, este muchacho está loco. Y charlaba con él. Y cuando llegaba alguien y se sentaba ahí, yo me enojaba. Entonces le decía, no importa, Dios, siéntate aquí en las piernas. Es ingenuo eso. De hecho, nosotros comprendemos que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotros. Pero es una manera de uno relacionarse con Él. No sé si me doy a entender. Es una manera bonita e ingenua para entender que no nos debemos conformar con la omnipresencia geográfica de Dios. Hay que ir un poco más allá. Tenemos que vivir para Él, hablar con Él. Tenemos que pensar
en Él, pensar bíblicamente, pensar espiritualmente, tener esa comunión con Él. De hecho, Isaías en el capítulo 57, verso 15, Él dijo: porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y mire que Él dice: yo habito ¿dónde? En la altura. ¿Y dónde? Y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? Especialmente en el corazón arrepentido. ¿Dónde habita Dios? Especialmente en aquellos que decidieron voluntariamente seguirlo a Él. ¿Dónde habita Dios? Especialmente en aquellos que se doblegan, se humillan y reconocen que no pueden vivir sin Él. Y créame, no hay nada más bonito. Y ahora entiendo más al salmista en el Salmo 16, cuando dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Vivir con Dios, relacionarme con Dios, es un privilegio maravilloso. Es algo bonito, es algo que no tiene una comparación. Usted puede tener un mejor amigo, usted puede hablar con muchas personas, pero no hay nada más bonito que usted algún día por ahí difícil encerrarse en su cuarto, arrodillarse y hablar con Él y decirle sus cosas y decirle: Señor, como muchas veces llego yo a la oficina y me siento así como bajoneado un poquito. Y cojo la silla mía y la pongo al frente. Y le digo: bueno, Señor, siéntese que vamos a hablar hoy. Y empiezo a hablar con Él. Y eso es bonito. Y cualquiera diría: ese muchacho está loco, ¿con quién habla? Eso es un monólogo, eso ¿de qué se trata? No, estoy hablando con Dios porque yo me acerco a Él con la convicción del que Él me oye, de que Él está. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está. Nadie me tiene que decir hoy que Dios no está aquí. Tampoco hay que darle la bienvenida a Él, porque a Él no hay que darle la bienvenida en algún lugar. Él sí la da a nosotros, porque Él lo llena todo. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queda claro entonces que aunque Dios es omnipresente, eso no significa que manifieste su presencia a todos de la misma manera. Y tercero, y con esto voy terminando, y es lo más bonito de la presencia de Dios, es que hay una manera especial, aún más especial, de la presencia de Dios, y es al otro lado de la cruz. Al otro lado, en el nuevo pacto. Es decir, en la era que nos está tocando vivir. Y me encanta esto porque en Juan capítulo 1, verso 1, el escritor dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo, ¿qué pasó? ¿Fue hecho qué? Carne. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios manifestó su presencia a sus escogidos o a sus hijos desde tiempos inmemoriales de una forma, digamos, creciente. Y me encanta esto porque cuando usted lee en Hebreos, capítulo número 1, la Biblia dice que Dios habló de muchas maneras. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dice: a los padres por los profetas. Dice: en estos postreros días nos habló por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. Eso significa que Dios al principio tenía una relación con el hombre, por el pecado se quebrantó, le dijo a Moisés: haz un tabernáculo, me voy a manifestar allí. Pasó lo que tuvo que haber pasado, el pueblo de Israel, en fin, fue muchas veces incrédulo, necio, desobediente. Finalmente llegan a la época de la monarquía, donde David quiso hacer un templo donde Dios habite. Dios le dijo: no, tu hijo lo hará por ti. Salomón hizo el templo, lo construyó. Ese templo fue destruido. En fin, todos conocemos esa historia. Pero Dios decidió manifestarse de una manera especial en medio nuestro. Dios quiso tabernaculizar en un cuerpo, habitar en alguien. Por eso nosotros creemos, como dice Juan: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podríamos decir que el nuevo tabernáculo, en el cual el único Dios se ha manifestado en los posteros tiempos, se llama Jesucristo. Jesucristo es todo Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. La Biblia dice en Colosenses 2:9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta iglesia cree que Jesucristo es el único Dios verdadero. Esta iglesia predica que Dios se manifestó en carne y habitó en medio nuestro. Pero más allá de eso, hay una promesa maravillosa. En Juan capítulo 14, verso 15, la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la manera última en la que Dios decidió manifestar su presencia. Y aquí está diciendo: yo voy a enviar al Consolador. Y cualquiera leería que otro Consolador está hablando de pronto de otra persona. Sin embargo, cuando Él dice aquí el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, porque Dios es Espíritu, pero dice: pero ustedes le conocen. Eso significaba que el que estaba hablando era el mismo, porque ustedes le conocen, porque ustedes le han visto. Lo que estaba diciendo Jesús ahí es que Él era el Espíritu Santo mismo. Y luego dice: y estará en vosotros. Tiempo presente y tiempo futuro. Ahí estaba con ellos, pero en Hechos 2 estaría en ellos. De hecho, Él no podía estar en ellos hasta que Él no haya sido levantado. Y la Biblia dice que Él, cuando estaba subiendo al cielo, despidiéndose de los discípulos, les dijo: quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y se quedaron un buen tiempo. Algunos desertaron. Y en Hechos 2 uno lee: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es maravilloso, hermano. Jesús mismo lo dijo en Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo también creo en la llenura y el poder del Espíritu Santo. Yo también creo en lo que pasó en el día de Pentecostés. Yo también creo que Dios bautiza con el poder de su Espíritu Santo. Y además creo que cuando alguien recibe el poder del Espíritu Santo, recibe poder de parte de Dios para su vida, para su ministerio y para todo lo que Él haga. Alguien que lo crea, que glorifique al Señor Jesús.
Increíble. Vimos todo, desplegamos todo, explicamos todo. Ahorita la pregunta es: ¿usted quiere más de la presencia de Dios? Ahorita la pregunta es: ¿quién desea más de Dios? Ahorita la pregunta es la misma que hacía al principio: ¿anhela usted estar cerca de Dios? Qué bueno que hoy lo digamos: Señor, yo quiero más.